bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Luján y desde este momento análisis de los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Titulares. Presidente reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó líneas estratégicas de acción inmediata para continuar trabajando por el nuevo modelo económico productivo que garantiza la paz y estabilidad del país. Wall Street está de fiesta. El presidente Donald Trump firmó ley que relaja la regulación financiera a los bancos. Brasil en venta. Camioneros siguen en huelga en defensa de la soberanía energética del gigante latinoamericano, donde los precios de los combustibles siguen en aumento por la privatización de Petrobras impulsada por el presidente no electo Michel Temer. En un acto solemne celebrado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo de Venezuela, este jueves Nicolás Maduro presentó sus credenciales frente a la Asamblea Nacional Constituyente que le adjudican como presidente reelecto de Venezuela para el periodo 2019-2025. El Ejecutivo destacó en este acto el rol que ha tenido el poder plenipotenciario desde su instalación el pasado 4 de agosto, especialmente en la construcción de la paz en Venezuela. Recordemos que fue la ANC la institución que convocó a estas elecciones presidenciales, así como otros comicios electorales en el país. Durante el acto, el Ejecutivo venezolano también extendió una convocatoria al pueblo, al sector político aliado, adverso, a los intelectuales, a todos los sectores económicos nacionales, a trabajar para impulsar el nuevo modelo productivo, potencial generador de riquezas y satisfactor de necesidades. Un modelo en el que el humano siga siendo el centro de toda su política, en el marco de la inversión social y la defensa de la soberanía nacional. Y durante su presentación en la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente venezolano anunció 6 líneas de acción estratégica que conforman esa nueva hoja de ruta tras su elección. Si bien este nuevo periodo inicia a partir de 2019, el Ejecutivo ha indicado que estas serán de acción inmediata, estas líneas. En primer lugar, diálogo por la pacificación de Venezuela. Palabras claves: paz, reconciliación y reencuentro. La segunda línea, avanzar en un acuerdo económico productivo para la renovación de la ética patriótica. ¿A partir de qué? Producción de riquezas y satisfacción de necesidades. Habló del fortalecimiento de los comités locales de abastecimiento soberano que han servido para paliar algunos de los problemas ocasionados por el sabotaje al sistema de distribución y comercialización de productos. En este sentido, comentó de la necesidad de rehacer el sistema de fijación de precios. En un tercer objetivo se fijó una lucha renovada y frontal contra todas las formas de corrupción y burocratismo. En un cuarto punto, el fortalecimiento y ampliación de los logros del poder popular, del sistema de seguridad social y protección. En este sentido, pidió profundizar los logros sociales, aquellos relacionados con sectores como educación, cultura, salud, también en la construcción de soluciones habitacionales. En un quinto punto, defensa nacional frente a los ataques imperialistas, esto muy concretamente en relación a las sanciones unilaterales coercitivas aplicadas desde Estados Unidos y que generan importantes dificultades a la economía local para, por ejemplo, la importación de bienes básicos. En un último objetivo, una última línea de acción inmediata: consolidar el proyecto socialista bolivariano. El representante del Ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro, también en el marco del diálogo, ratificó la disposición de la Revolución Bolivariana para las inversiones. En este sentido, y extendió una invitación a los empresarios a que crean en las potencialidades económicas del país. Yo ordené inmediatamente al ministro Simón Serpa
y al vicecanciller Iván Gil que convocaran a todas las empresas europeas a Venezuela, a sus directivos, a una reunión de trabajo para resolver los problemas que tengan y que traigan nuevas inversiones. Y si hay algunas deudas, las convertimos en inversión de crecimiento. Y yo quiero recibir a uno por uno de los presidentes o de los directivos de las empresas europeas que vengan. Y así lo digo para las empresas de Asia, de Europa, de China, de Rusia, de la India, de Bielorrusia, de Irán, de América Latina, del Caribe. Las empresas nacionales, internacionales, vamos. Ahí lo escuchábamos. Bien, pasamos a otro tema. El gobierno de Cambiemos se juega una última o una nueva carta para intentar contener a los tenedores de deudas y evitar una nueva estampida de inversores que agiten una corrida cambiaria. El Banco Central argentino informó que canjeará en el mercado secundario las LEBAC, es decir, estos títulos de deuda que vencen a corto plazo por otras de plazos más extensos. A partir del 19 de junio, la administración de Cambiemos tendrá que resolver cómo pagar 658.000 millones de pesos en un tiempo mayor a 12 meses. A los tenedores de los títulos de deuda deberán ofrecerles rendimientos atractivos, como por ejemplo elevadas tasas de interés entre un 35 y un 40%. El pasado mes de abril, desde el Ministerio de Finanzas se afirmó que no se iba a requerir del financiamiento exterior y que las emisiones de deuda iban a ser internas, concentradas en las de vencimiento de próximo o de corto plazo. Sin embargo, a partir de esta decisión de este miércoles, las autoridades del Banco Central argentino han entrado en una contradicción. Así nos vamos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando Brasil. ¿Qué sucede con el paro de camioneros? ¿Contra qué se oponen este sector de la población? Ya venimos. Huelga general de camioneros brasileños llega a su cuarto día consecutivo en exigencia de una reducción de los precios de los combustibles que ya alcanza 5 reales, casi $1,50 por litro. El paro se ha registrado en las principales ciudades del país con un impacto poderoso en las estaciones de servicio donde se observaron largas filas para cargar combustible. Así lo informaron nuestros corresponsales desde Brasil. Desde la capital, Adriana Robreño coloca: paro de camioneros provoca largas filas para abastecer carros en Brasilia y al aeropuerto solo llegan aviones con combustibles para salir nuevamente. Justamente, Brasil, ¿de quién hablamos? Con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, política de precios del gobierno de Michel Temer, el presidente no electo, es dominada por el mercado. De ahí el incremento de los precios de los combustibles que ya suma más del 18% en los últimos meses. Ahora bien, ¿cuál es el trasfondo de esta huelga? Los camioneros no solamente protestan por el aumento de los combustibles, sino también en contra de la privatización de Petrobras. Nacho Lemos, otro de nuestros corresponsales en Sao Paulo, tuiteó esta tarde: el gobierno de Temer privatizó 30 activos estratégicos de Petrobras, entre ellos campos petrolíferos del Presal. Además, redujo la actividad en refinerías. Brasil hoy es el mayor importador de diésel de Estados Unidos. Su precio sube, los camioneros paran y hay riesgo de desabastecimiento. Sin más preámbulos, a esta hora, para contextualizar toda esta polémica, todo este conflicto, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero André Vieira, corresponsal también en Río de Janeiro, para que nos cuente más sobre esta situación. André.
Hola, sí, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia que nos acompaña nessa hora aquí en Telesur. Nosotros seguimos hablando desde Brasil sobre ese paro de los camioneros aquí en Brasil, mientras ellos están justamente reivindicando la baja en los precios del combustible. También la sociedad en general denuncia el aumento de los combustibles, también el aumento del gas de cocina aquí en Brasil. Nosotros estamos aquí justamente con el presidente de la Asociación de los Ingenieros de Petrobras, que va a aclarar un poco para nosotros, Felipe Coutinho. Felipe, ¿a qué se debe este aumento aquí de los combustibles, también del gas de cocina? ¿Qué política es esta? Porque antes en los gobiernos de Dilma, de Lula, no había este tipo de aumento. ¿A qué se debe este aumento en ese momento? Desde octubre del 2016 hubo un cambio en la política de precios de la compañía. La Petrobras pasó a adoptar lo que se llama de paridad con los precios internacionales. Entonces, los precios del mercado interno quedaron susceptibles, quedaron dependientes de la variación del precio del petróleo en el mercado internacional y de la propia valorización de la moneda brasileña, además de vincular los precios domésticos a la oscilación de los precios internacionales. También se adoptó una política que si se alteran los precios en una periodicidad muy alta, entonces los precios son ajustados cotidianamente. Todos los días hay variación en los precios y recientemente, con la elevación del precio del petróleo en el mercado internacional y con la desvalorización del real frente al dólar, hubo un aumento sustancial en los precios practicados internamente. Todo eso a pesar de que la Petrobras tiene un superávit en la producción del petróleo. Nosotros encontramos y producimos nuestro petróleo en Brasil y también lo refinamos en Brasil. El abastecimiento del mercado brasileño es hecho práctica y exclusivamente por la Petrobras, y también tenemos un superávit en la producción de petróleo. También nós somos superavitarios na produção de petróleo. Felipe, sobre esa cuestión, el gobierno argumenta que este modelo, que el mercado tiene el control del precio aquí en Brasil, sería bueno para la sociedad brasileña. Pero ¿a quién se debe, quién se está beneficiando de este aumento, de ese modelo adoptado por el gobierno golpista de Michel Temer? Nosotros evaluamos los resultados con base en los números, en base a los balances presentados en la Petrobras. Entonces, lo que verificamos es que los balances de la Petrobras reflejan un cambio en la política de precios desde octubre del 2016, donde se ha reducido la participación de la Petrobras en el mercado interno de los combustibles. Entonces, la práctica de esos precios elevados ha inviabilizado la importación de derivados por terceros. Esa importación es hecha por comerciantes, traders internacionales que traen los derivados producidos en otros países. Además de los traders que se benefician de esos mercados, que se creó con una nueva política de precios. Lo que se percibe es que a uno de los grandes beneficiados son los refinadores en los Estados Unidos. El aumento de la participación del diésel importado en Brasil por los productores norteamericanos creció sensiblemente. Entonces, esa participación era del 40% en el 2015 y en el 2017 terminó el año con más de 80% del diésel importado siendo refinado en Norteamérica. Entonces, benefició a los refinadores norteamericanos, benefició a los traders que traen los derivados a Brasil y benefició a los competidores de la Petrobras en el propio mercado interno de distribución de esos combustibles. La Petrobras redujo su participación en el mercado. Sus refinerías que operaban en plena carga hoy tienen ociosidad de cerca de un 25%, es decir, un cuarto de nuestras refinerías están ociosas y eso es consecuencia de los cambios en la política de precios. Entonces, esa política de precios acaba, por un lado, beneficiando a esos agentes normalmente extranjeros y también nacionales, pero también perjudica a la Petrobras, perjudica a los consumidores brasileños que son obligados a pagar directa e indirectamente por energía más cara. La propia Unión y los Estados federados reciben ese impacto tributario, ya que precios altos enfría la economía como un todo, impide el crecimiento y lleva a la economía a la recesión.
Entonces, todos esos aspectos, al evaluar el conjunto de las consecuencias de la política de precios, uno puede ver que es una política que puede ser llamada de America First, Estados Unidos primero. Conclui que ela pode ser batizada de America First, Estados Unidos primeiro. Sobre esta política adoptada por el gobierno de facto de Michel Temer, esto sería un camino para la privatización de la Petrobras. Nosotros sabemos que hay este cambio, hay también el intento de privatizar a 4 refinerías aquí en Brasil. ¿Sería un camino para la privatización y la privatización sería buena o no para Brasil? Ciertamente que sería un camino porque están queriendo privatizar 4 refinerías de las Petrobras. No solo refinerías, sino que toda la infraestructura regional, como los terminales, los ductos de transporte, toda la infraestructura de abastecimiento de la región del sur de Brasil y de la región noreste de Brasil, están siendo colocadas en venta. Para que exista interés del capital privado en adquirir esos activos, ellos necesitan tener la garantía que se han practicado precios internacionales de los derivados, porque esa es la única forma de garantizar sin riesgos la rentabilidad de esos activos. Entonces, en la medida que se quiere atraer compradores para las privatizaciones, se busca blindar con una política de vincular los precios domésticos a los precios internacionales. Todo eso, a pesar de que la mayoría de la población está en contra de ese tipo de práctica. La verdad es que ese blindaje se apropia de la democracia en Brasil. A própria democracia no Brasil. Muchas gracias, Felipe. Y recordando que la Petrobras es la más grande empresa brasileña que en este momento está amenazada de privatización por esta serie de políticas del gobierno de facto de Michel Temer. Y nosotros de Telesur seguimos aquí desde Brasil muy pendientes de esta situación. Adelante, compañeros. Gracias, Andrés, por este reporte, por esta entrevista que nos ha contextualizado pues toda esta situación, lo que sucede, lo que se esconde, el trasfondo de la privatización de Petrobras. Pero fíjense que desde llegado al poder por la vía de un golpe institucional, Michel Temer impulsó también ese plan privatizador para vender a precio de remate los activos de las empresas públicas de Brasil que generan grandes ganancias a las arcas del Estado, valga decir. Con las elecciones en puertas, porque recordamos que también Brasil celebra comicios en este 2018, en el que se elegirá presidente el próximo mes de octubre, el presidente no electo pisa el acelerador para desmantelar el Estado antes de su inevitable salida del Palacio de Planalto. El sector energético es el principal blanco de estas políticas entreguistas. Esta semana Petrobras informó que alcanzó un acuerdo con Centrais Eléctricas Brasileras, Eletrobras, también conocida así, respecto a ¿qué? A la renegociación de una parte de los casi 5.700 millones de dólares que se le deben a la petrolera. El acuerdo está condicionado, sin embargo, a la privatización de las compañías de distribución de Eletrobras. Petrobras indicó que por el acuerdo, Eletrobras asumirá deuda por valor de unos 3.140 millones a través de instrumentos respaldados por activos de la eléctrica. La Compañía Estatal de Electricidad ha dicho que planea poner en venta en junio de este año, es decir, el mes que viene, en apenas una semana, las unidades de distribución que posee en las regiones del norte y nordeste de Brasil. Ahora bien, la pregunta es, lo que empezó Michel Temer, ¿quién lo va a terminar? Porque como decimos, hay elecciones en octubre. De los candidatos de la oposición, o bueno, de los que conforman esa misma corriente neoliberal, Flavio Rocha, un multimillonario, Geraldo Alckmin, otro candidato que ya se había presentado en el 2006, y Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército de extrema derecha. Todos incluyen en sus planes vender todas las empresas estatales a privados si ganan la presidencia. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por tratar de justificar con casi cualquier excusa esta privatización, lo cierto es que el 70% de los votantes brasileños se oponen a la privatización de las compañías del Estado. De ahí estas protestas y estas huelgas en contra de la venta de las empresas públicas brasileñas. La privatización de las estatales brasileñas, especialmente la de Petrobras, se enmarcan en el proceso de desinversiones con el que, según el relato oficial, se busca recaudar dinero para hacer frente a las gigantescas deudas que arrastran, causadas, entre varias cosas,
por lo menos en el caso de Petrobras muy específicamente, por una red de corrupción denunciada en su interior. La pregunta sería, ¿desinversiones para afrontar pasivos o para recompensar al gran capital que apoyó el golpe contra Dilma Rousseff, la presidenta constitucional de Brasil? Muchos dicen que Michel Temer debe pagar por los favores recibidos. Así nos vamos a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta revisamos por qué el Wall Street está de fiesta. Ya veremos. Lo decíamos antes de ir a la pausa, hay fiesta en el Wall Street. El presidente Donald Trump firmó este jueves un proyecto de ley que deroga una serie de normas diseñadas para evitar una repetición de la crisis financiera del 2008, denominada esta ley Dodd-Frank. Voces críticas denuncian que sin la norma protectora, la economía queda vulnerable a nuevos colapsos económicos. Trump, por su lado, se muestra muy contento y, cómo no, si este paso significa un alivio para los de su grupo. Estas reformas son fundamentales para ayudar a todos los estadounidenses a prosperar y prosperar. La legislación actual es el siguiente paso en el regreso económico sin precedentes de Estados Unidos. Nunca ha habido un regreso como el que hemos hecho, y un día las noticias falsas lo van a informar. Pero eso es de acuerdo. Hoy ha sido muy amable, ha sido extremadamente agradable. Y en España, hoy el Partido Popular de Rajoy se convirtió en el primer partido político condenado por corrupción en democracia. La justicia condenó al PP por haberse lucrado a través de una red de sobornos, desvío de fondos y adjudicaciones ilícitas de obras públicas e impuso penas de prisión a los principales acusados. Desde la oposición son muy claros. Dicen, si el jefe de gobierno tiene vergüenza, debería dimitir. La corrupción es un mecanismo, la corrupción es una trama que permite que gobiernen los que no se presentan a las elecciones. Grandes empresarios, que son lo contrario a un emprendedor, lo contrario a un empresario de verdad, que pagan dinero en negro a un partido para después recibir concesiones administrativas. ¿Y ese partido qué hace con ese dinero? Primero dar sobresueldos a sus dirigentes, como a M. Rajoy, y después hacer trampas en las elecciones, trampas en las campañas electorales porque van dopados a las campañas electorales. Ese mecanismo es la mayor amenaza a la democracia española, estar en manos de un partido corrupto, de un partido de delincuentes, donde los casos aislados, entre comillas, se cuentan por cientos y están gobernando gracias a Ciudadanos y al Partido Nacionalista Vasco. Partido corrupto, partido de delincuentes, así le llaman entonces al PP de Mariano Rajoy. Así despedimos esta emisión de Impacto Económico. Será hasta mañana. Chao, chao.